Porque hoy hay un momento en el que Dios va a preparar tu vida de una manera impresionante. Porque hay algo que Dios te quiere decir. Y lo más probable es que hayas tenido alguna perspectiva en tu vida, sueños, visiones, proyectos, propósitos en tu interior, y que no has sabido cómo descifrar, o a lo mejor has tirado la toalla. ¿Sabes por qué? Porque has visto que se han levantado oposiciones a tu vida, situaciones en las que para ti han sido incomprensibles, y quizás la expresión ha sido: yo creo que esto no es de Dios. Yo creo que esto no es de Dios. Porque como han habido tantas oposiciones, recuerdo un día que una muchacha me dijo, en medio de un negocio que estaban realizando, me dice: yo he visto muchas oposiciones en esto y yo creo que voy a guindar los guantes porque esto a mí no me está funcionando porque veo demasiada oposición. Y le dije: ahora es cuando es de Dios. Ahora es cuando es de Dios. Cuando las oposiciones se levantan, ese es el distintivo real que Dios está en el asunto. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que no puedes desligarte, ni tampoco te puedes abandonar de su propósito. Amén. No te puedes abandonar de su propósito. Por eso le he puesto como título a este pasaje que vamos a estar leyendo, y a una historia muy conmovedora, donde la voy a estar llevando a un nivel en el que usted va a conocer cómo será o cómo ha sido el proceso de un hombre de Dios o una mujer de Dios. Y vamos a buscar en el Salmo 138, es decir, 138 del 7 al 8. Hay momentos en el que Dios te va a probar no para saber lo que está en ti, sino para procesar. ¿Sabes por qué? Porque es de vital importancia que tú vayas preparado como obrero. Salmo 138 del 7 al 8 dice así: si anduviere yo en medio de la angustia, escuche bien, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Verso 8: Jehová, el Señor, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Tu misericordia, oh Señor, son para siempre, o es para siempre. No desampares, por favor, la obra de tus manos. Padre, gracias en este momento por tu palabra que es bendita. Desde el mismo instante en que salió de tu boca, has producido cambios, vientos de cambio en cada uno de nosotros. Gracias por lo que hoy están y gracias por lo que no pudieron estar. Creo que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. Y gracias porque así tú nos fortaleces. Pero seguiremos con esta obra encima de nuestros hombros. Y así continuaremos sin mirar atrás. Gracias por este proyecto. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta obra que es bendecida. Y gracias por todas las cosas que están por hacer. Todos y cada uno de nosotros somos portadores de un potencial. Cuando Dios dedicó tiempo para diseñar tu trayectoria, lo instituyó con excelencia, mostrando así la dedicación y precaución con que lo hacía. Todo lo desarrolló en su tiempo requerido, con las condiciones óptimas y con la persona idónea para proyectar su propósito descrito en este globo terráqueo. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Albert Einstein en un momento determinado: Dios no juega a los dados. Esto significa
que todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. La pregunta es si estamos alineados con el propósito eterno de nuestro Dios. Ahora bien, cuando nos encomendamos al Dios que nos llamó, ese propósito queda vigente. Si nos remontamos al Antiguo Testamento y entramos en el libro de Génesis, capítulo 37, una historia muy conmovedora donde los voy a llevar a un recorrido y podrán entender cómo Dios te lleva de la mano en el momento en que te llama y en el momento en que te marca, lo hace como un proyecto. Génesis capítulo 37, verso del 1 en adelante, es una historia conmovedora donde quiero que tú participes y te veas inmiscuido dentro de esta proyección. Génesis capítulo 37 nos narra el escritor que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta, vaya conmigo, es la historia de la familia de Jacob. Todas las familias tienen una historia. La gran realidad es que la familia es el organismo vivo y acelerado de la sociedad. En la familia pueden haber diferentes maneras de pensar, pero la realidad es que la familia es el modo de protección y proyección del niño. El niño se forma en una familia, el niño crece en una familia. A medida que pasa el tiempo, la familia se va proyectando, pero a la vez la familia se va multiplicando. Y la familia es apta para recibir toda la enseñanza y a la vez aplicar enseñanzas a los niños, porque la familia cumple un rol en medio de la sociedad. Y lo que más me impresiona del comienzo de este pasaje es cómo el escritor hace alusión a la familia y parece que hay una historia. Y una historia es un proyecto. Y un proyecto es un suceso. Y un suceso provoca cambios. Y los cambios provocan crecimiento. Ahora dice el capítulo 37, verso 2, diga conmigo, esta es la historia de la familia de Jacob. Yo no sé cómo te pueden haber dicho o cómo pueden haberse proyectado a través de ti por la historia de tu familia. No sé con qué cargaste, no sé con qué proyección te soltaron una palabra en algún momento determinado, pero a lo mejor puede caber la posibilidad que un día te hayan marginado con un nombre tan distintivo como la oveja negra. Diga, yo no soy la oveja negra, yo soy la oveja emprendedora de la familia. Y ahora el escritor hace alusión a esta historia. Esta es la historia de la familia de Jacob, José. Tal parece que iba a hablar de mucha gente. Sin embargo, el escritor se enfoca en la vida de un muchacho. Jacob tenía más hijos, pero lo cierto es que parece que José era huérfano. La Biblia nos narra que Jacob tenía 2 mujeres y esas 2 mujeres tenían hijos. Sin embargo, José tenía solo 17 años. Era el muchacho más pequeño. No sabemos qué ocurrió con la madre, pero la gran realidad es que no se menciona en este lugar. Tal parece que una de las mujeres crió a José y lo crió quizás con el amor. A pesar de que el padre dijo en algún momento determinado, menciona a la madre de José, pero no nos especifica. Sin embargo, en este momento José contaba con solo 17 años. El número 1 significa Dios autoexistente. Diga conmigo, el Dios autoexistente. Y el número 7 significa consumación de un diseño o proyecto, un acabado. Entonces el 1, ya sabe qué es lo que significa el Dios autoexistente, y el 7, consumación de un diseño. Por eso es que José, a pesar de su temprana edad, ya tenía un proyecto. Dios lo había elegido. Dios tenía un plan con él. Había un propósito de parte de Dios. Y no sabemos la inquietud que él tenía
en los momentos de su soledad. Sin embargo, la Biblia nos especifica en el verso 3 que amaba Jacob a José más que todos sus hijos. Había una preferencia aquí. Y en medio de este amor que José, es decir, que Jacob sentía por su hijo, José le hace una túnica de diferentes colores. Esto me define que los demás tenían túnicas también. Pero había una gran diferencia en lo que Jacob le había construido a José. Y le dijo, este es mi hijo, el que tuve en mi vejez. Era como el nieto, prácticamente. En vez de ser el hijo, era el nieto. Tenía 17 años, Jacob tenía una avanzada edad. Sin embargo, le construye una túnica de diferentes colores. Este manto construido por Jacob tenía una connotación espiritual y tenía que ver con un liderazgo profético. Una vez que Jacob le hace su túnica de diferentes colores, lo marca con una profecía y le dice, tú vas a ser un liderazgo profundo y poderoso, porque el hecho de que yo te haga una túnica distintiva con diferentes colores, esto tiene un acto profético. Pero los hermanos, como estaban ciegos, simplemente veían el acto del padre. Este quiere más a José que a mí. Había celo entre ellos, habían perturbaciones entre ellos, hasta que en un momento determinado, verso 5, vaya conmigo. El verso 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Los hermanos aborrecían a José. Había un distintivo que lo hacía diferente. Había una marca que lo hacía diferente. Y Jacob sabía que había un llamado en la vida de José. Por lo menos se lo imaginaba. Si no conocía, si no sabía, si Dios no le había hablado, pero él se imaginaba, él lo sospechaba, que en algún momento había una proyección a través de José y que José cumpliría un pacto poderoso en medio del llamado de Dios. Verso 5 cambia todas las cosas. Y soñó José un sueño. ¿Qué diferencia hay con los sueños nuestros y con los sueños de Dios? Aquí no estamos hablando de cualquier sueño. Aquí estamos hablando de una revelación. Aquí estamos hablando de un sueño que tiene que ver con un diseño. Porque no es lo mismo cuando usted sueña. Hay gente que dice, claro que anoche soñé con un perrito que se viraba boca arriba y el perrito corría. Ahí no hay nada. Es simplemente un sueño de algo que tuviste en el día. Y en ese momento, pues tu subconsciente se quedó grabado la imagen y soñaste con un perrito que murió. Sin embargo, este sueño no tiene que ver con un sueño ni místico, ni un sueño físico, ni nada por el estilo. Esto es un sueño que vino a penetrar a través del espíritu de José. La revelación de Dios viene a manifestarse a través del espíritu. La revelación es una película. Es una función que Dios pone, es una asignación que Dios pone a través de tu espíritu. Y a pesar de los contratiempos, de los problemas, de las encrucijadas, de las crisis que se puedan presentar a tu vida, ese sueño permanece enraizado y arraigado a tu espíritu. Nadie te puede mover de él. Ahora el verso 5 dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ahora José sueña un sueño. Yo no tengo culpa que Dios me haya dado una visión. Yo no tengo culpa que Dios te haya dado un sueño. Tú no tienes culpa que Dios te haya embarazado en tu espíritu con una proyección, con un diseño, con una asignación. Tú no tienes culpa que Dios te esté levantando con un ministerio poderoso. Tú no tienes culpa que Dios te haya elegido porque conoce tu corazón y conoce tu alma. Tú no tienes culpa. ¿Y sabes qué pasó con los hermanos de José? Ellos llegaron a aborrecerle más todavía a causa del sueño que Dios había puesto en el corazón. Y esto va a pasar. Cada vez que hay un ministerio, se levantan. Siempre se van a levantar. ¿Y sabes qué pasa? Que como no pueden hablarte de las cosas que vienen, te hablan de las cosas que pasaron.
Como no te pueden hablar de las cosas que vienen porque ellos no tienen dominio, entonces ¿qué hacen? Comienzan a recordarte las cosas que sucedieron. ¿Te acuerdas cuando tú? ¿Te acuerdas cuando aquello? ¿Te acuerdas cuando eras pequeña? ¿Y te acuerdas cuando no podías? ¿Y te acuerdas cuando fluctuaste en un momento determinado de tu vida? ¿Y te acuerdas cuando no lo pudiste lograr? Y yo no creo que tú seas la persona idónea porque te acuerdas y así sucesivamente comienzan a proyectarte acerca del pasado para retrasar tu sueño. Ellos llegaron a aborrecerle más todavía y le dijo, había un liderazgo de José tremendo. Yo me imagino que José tiene que haber reunido a la gente y decirle, a ver, pónganse de pie y pónganse frente a mí. Y en el verso 6, mire esto, quiero que vaya conmigo, les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Quiero que oigan esto. Mire, si usted es un chamaco de 17 años, donde recibe una revelación de parte de Dios y que él conoce y sabe que Dios le está hablando, es como si comenzara un aparente desorden en la vida del hombre. Cuando Dios te escoge con un propósito, cuando te da un diseño, cuando Dios te se proyecta, cuando Él te da una visión, hay un aparente desorden. Porque comienzan a romperse varias estructuras y el que está afuera, como no conoce el llamado que tú tienes, no te puede entender. No puede comprenderte. Y José se acercó y le dijo, oí. El que tenga oído para oír, oiga. Ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, escuche bien, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Imagínense la trayectoria cristalizando sueños. Usted le cogió una foto, él se acuerda de eso, una foto, y usted le hace un marco de cristal y la cristaliza. Esa foto se ve ahí, está protegida, está cuidada. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un momento en el que Dios va a decir, hey, ahora vengo en respuesta a lo que un día te dije. ¿Dónde está el sueño que yo te dije? Señor, tuve miedo y lo perdí. El sueño que un día tú me diste, yo tuve miedo, porque la gente me criticaron, la gente me aborrecieron, la gente no me tuvieron en cuenta, la gente no me ayudaron, no me apoyaron. ¿Y dónde está el sueño que yo te entregué? Yo vengo ahora. No, pero no lo tengo ahora, lo perdí. Ah, pues entonces te demoras un tiempo más. ¿Y sabes qué pasa? Que la demora la provocamos nosotros mismos. Dios no se demora, Dios está en su tiempo, en su momento. Nosotros somos los que provocamos la demora por nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios, por nuestra falta de equilibrio espiritual en nuestra vida. Y estas son las cosas que muchas veces suceden en nuestros corazones y no nos dejan avanzar. Ahora, cuando viene Dios y te dice, ¿dónde está el sueño que un día yo te entregué? Señor, todavía lo tengo cristalizado. Se levantaron contra mí, es una realidad. Se levantaron a criticarme, sí, seguro. Se levantaron a juzgarte, seguro que sí. Pero todavía el sueño aquí lo tengo. ¿Dónde lo tienes? En el corazón. Ahí está enraizado, ahí está cristalizado. Pues ahora vengo a cumplir ese sueño que un día te di. Esa palabra profética que un día te solté. Ahora vengo en rescate de ese sueño para bendecirte y darte lo que tú necesitas. ¿Sabes qué pasó? Que cuando José le habló acerca de este sueño, los hermanos llegaron a aborrecerle aún más. Pero ¿saben qué pasa con esto? Que cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una visión y la gente te aborrece y no está acorde al propósito que Dios ha puesto en tu vida, Dios te da un sueño más grande. Porque aquí lo que pasó fue que soñé un sueño. Dios me mostraba que había un manojo de trigo y los otros manojos se doblaban ante el mío. Aquí había un reinado. Dios le estaba revelando a José que había un reinado. Dios le estaba revelando a José que había un liderazgo internacional, global. Un liderazgo internacional. Ellos no entendían la grandeza del sueño de Dios reflejado en José.
Solo tiene 17 años, ¿cómo es posible? Es un muchacho que simplemente apacienta ovejas. Sí, yo hago lo mismo que tú, pero lo hago diferente. Hacemos lo mismo, pero lo estoy haciendo diferente. Porque José reportaba al padre la mala fama de sus hermanos. Sus hermanos vivían a la bartola. Y entonces los hermanos vivían como le daba la gana, no tenían una disciplina, no tenían una proyección, no tenían nada. José le decía: padre, hace falta que hable con esos muchachos andan regados, andan bebiendo todos los días, andan fumando, la vida está desordenada en esta gente. Y entonces ellos reprendían a José, porque José era un muchacho disciplinado, un muchacho que sabía lo que quería, que sabía para dónde iba, y ellos le aborrecían por esto. Y se pusieron muy malitos los muchachos cuando vieron el sueño que Dios le había dado a José. ¿Y saben qué dijo Dios? Pues ahora, como ustedes no quieren entender y ustedes viven enquistados y viven frustrados, detenidos en el tiempo, no quieren crecer, ni quieren desarrollarse, ni multiplicarse, y yo le he dado un sueño al muchacho de algunos manojos de trigo, ahora para que sepan que yo soy Dios, le entrego un sueño más grande. Ahora José sueña otro sueño. Ahora el sueño es mucho mayor. Ya no tiene que ver con manojos de trigo, ahora tiene que ver con los astros. El sol, la luna, las estrellas. Vengan para acá y oídme otra vez. He soñado otro sueño más. ¿Cómo es posible? Si yo como me acuesto, al momento estoy dormido y no tengo sueño. Hace más de 6 meses que no tengo un sueño. Hace más de 6 meses que no encuentro sentido a mi vida. Hace más de 6 meses que no se me ocurre una idea. No sé qué es lo que me está pasando. Pero José no tiene la culpa que Dios no haya escogido a él. Tú no te puedes poner bravo porque Dios levante a alguien. No te puedes poner bravo porque Dios establezca un proyecto en alguna persona específica. Porque si te enfocas en el proyecto de otro, terminas siendo tonto. Cada cual tiene un propósito. Por eso es que Dios reparte dones y ministerio como Él quiere. Así lo dice la Escritura, como Él quiere, como Él quiere, como Él quiere. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Él sabe cómo tú puedes llevarlo. Él sabe cómo lo puedes desarrollar. Y Dios reparte cada día como Él quiere. Pero esta gente no entendía eso. Esta gente estaba viviendo una vida donde no había un plan ni una proyección. Y cuando José se le acerca a los hermanos, le habla acerca de su sueño. En el verso 11, después de hablarle acerca de las cosas, en el verso 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia. ¡Qué tremendo! Primero le aborrecían, luego pasaron al próximo nivel. ¿Saben por qué le tenían envidia? Porque vieron crecimiento. Vieron crecimiento. Y eso lo hemos visto nosotros. Cada vez que tú te levantas siempre va a haber alguien que te conoce de atrás. Y dice: no, este no puede. En mi cabeza no me cabe. No puedo ni imaginármelo. Claro, porque eso fue lo que te dijeron cuando pequeño. Ni te lo imagines, ni lo pienses. Y desde pequeño te cortaron la imaginación. Y es por eso que tú no te puedes imaginar que Dios levante a un alcohólico, un borracho, un esquizofrénico y lo ponga en niveles que tú no te imaginas. Porque desde pequeño te cortaron la imaginación y los pensamientos y te prohibieron crecer. Porque yo conozco que cuando Dios levanta a personas gente que te conocieron no lo pueden entender, al final se tienen que quedar callados y esperar que Dios haga lo que tenga que hacer. Le tuvieron envidia. Y en el verso 11 dice: mas su padre meditaba en esto. Jacob, que había tenido un encuentro con Dios. Jacob, que en algún momento determinado experimentó la soledad. Jacob, que en algún momento determinado de su vida experimentó el sufrimiento. Él sabía que había un plan, un proyecto de parte de Dios para este muchacho. Ahora bien, en medio de la historia, los muchachos saben apacentar ovejas en algún momento determinado. ¿Y saben qué sucedió? Que el padre le dice a José: mira, tus hermanos fueron a apacentar ovejas y yo necesito que tú vayas, y como yo sé que ellos andan en una vida que no conocen un destino ni saben un proyecto y andan de aquí para allá y de allá para acá,
Yo necesito que tú vayas y le lleves alimentos, pero también que me des una respuesta acerca de cómo ellos pueden estar. ¿Y saben qué pasó? Que Jacob lo envía desde Hebrón. Escuche bien. Lo envía desde Hebrón, que significa compañerismo, equipo. El padre lo envía desde la fundación. Y esto me recuerda cuando Jesús discipulaba a sus discípulos y los enseñaba y les dirigía y les guiaba y los enviaba de dos en dos y envió 70 y los enviaba desde el discipulado, desde la fundación de la realidad, desde el vínculo real. Y es por eso que aquí Jacob le dice desde Hebrón, que significa compañerismo. Pero ellos no estaban en Hebrón, ellos estaban en Siquem. Ahora a José le esperaba una trayectoria. Y José sale desde el momento en el seno de su padre dirigido a ver a sus hermanos. Y la escritura me confiesa y me declara que José en un momento determinado andaba errante por la vida. En medio del campo, José se queda solo, buscando a sus hermanos. Se queda solo, anda errante. Y estas cosas pueden pasar a menudo en nuestra vida. En el momento en el que tú crees que todo está perfecto y que todos están a tu lado y contigo, va a llegar un momento en el que te vas a tener que encontrar con tu soledad. Porque es importante. Es importante no depender del hombre. Es importante no rendirle al hombre. Es importante entender que tu soledad también cuenta ante Dios. Y que ahí cuando te encuentres errante en los momentos de crisis en tu vida, el vínculo perfecto del Espíritu de Dios en tu vida te va a mantener vivo ante la adversidad. Ahora andando errante aparece un hombre. Quiero que vaya conmigo en esta historia. Conexiones de hoy. Andas errante, Dios va a poner gente. Gente que tú no conoces. Cuando yo llegué a este país, mucha gente me prometieron. Yo te recojo, había más de 10 personas que me iban a recoger al aeropuerto. Y yo dije, wow, tengo que escoger a uno. Porque yo no hago nada con 10 gente que me vayan a recoger al aeropuerto. Y me confié tanto que cuando llegué, ya Dios me había dicho que iba a hacer grandes cosas. Cuando llego al aeropuerto, que salgo contento. ¿Dónde están los que me dijeron que me iban a recoger? No apareció ninguno. En ese momento una señora mayor le dije, préstame el teléfono aunque sea 2 segundos. Pero te tienes que apurar porque yo estoy apurada. Porque tú sabes que la gente quiere ayudar y eso. Le dije, préstame el teléfono 2 segundos, mi corazón, no te me pongas así. Y le cojo el teléfono a la señora y empiezo a llamar a los supuestos recogedores. Y uno me dijo, no, no puedo, el otro no, que sí. Habían promesas cuando estaba en Cuba. Cuando llegué aquí nadie apareció. Andaba errante. Y dije, no, yo no sé cómo voy a hacer, pero me acordé que mi mamá me había dado una tarjetita de un pastor. Y dije, bueno, este hombre yo no lo conozco ni sé quién es, pero Dios sí lo conoce. Y lo llamo y automáticamente me coge el teléfono. Y la señora apurándome, oiga, apúrate. Pero ese señor un momentico, mi hermano, ¿cómo está? Oiga, apúrate, mi hermano, espérate. No había conexión prácticamente en el aeropuerto. Bueno, los momentos más difíciles que yo pasé llegando. Y recuerdo que este hombre me sale el teléfono y le digo, mira, tú no me conoces, tú no sabes quién soy, te estoy llamando porque tengo una tarjeta tuya, tú eres de allá del barrio de Camagüey, así. Empecé a explicarle, me dijo, no tienes que darme tanta explicación, con qué ropa andas vestido y voy a recogerte. Cuando la gente te abandona, cuando tú sufres rechazo, cuando tú sufres el desequilibrio emocional porque tú confiaste en gente que al final no estuvieron contigo ni te apoyaron en los momentos difíciles de tu vida, porque cuando tú tienes, tú vales, cuando no tienes, muchas veces no vales, y cuando las cosas se ponen acérrimas, Dios va a poner gente que tú no conoces para conectarte con otros, para bendecirte con otros, y a eso yo le llamo conexiones de oro. En este momento el hombre me recoge y me abraza con un amor tan incondicional como si me hubiera conocido hace tantos años. Y me dijo, no me tienes que explicar, no tienes que decirme nada. Dios mismo me da testimonio de lo que yo tenía que hacer. Yo estaba haciendo algo, pero cuando tú me llamaste yo sentí como una conexión. Y ahí en ese momento todavía nosotros mantenemos esa conexión.
desde hace más de 14 años. Yo llevo 15 años ya aquí. Y desde ese momento nosotros mantenemos esa conexión, que en algún momento vamos a predicarle allá a su iglesia. Y cuando estaba errante José, se le aparece este hombre y le dice: mira, tus hermanos estaban aquí en Siquem, pero ahora se movieron a Dotán. Siquem significa fuerza, es como la espalda del hombre. ¿Dónde usted carga los sacos? En la espalda. Entonces Siquem significa fuerza. Sin embargo, Jacob lo había enviado desde Hebrón, que significa compañerismo, unidad, unión, fraternidad. Ahora lo envía a un lugar que significa fuerza. ¿Qué te está diciendo? Necesita fuerza para emprender, necesita fortaleza. Prepárate, porque esto no es un juego. En el camino de la vida y en la proyección y en el sueño y en el propósito vas a tener que atravesar sequedades, vas a tener que atravesar momentos de crisis, pero prepárate, porque te llevo del compañerismo donde estás acostumbrado, porque así te formaron, en amor, en unidad, en compañerismo, en unión. Ahora te llevo a una cueva de leones donde tienes que enfrentarte y necesitas fuerza. Por eso vas a cargar el problema en tus hombros, pero ese problema no te va a aplastar, ese problema no te va a dejar tirado. Yo te llevo a tu destino, José. Y ellos se encontraban en Siquem, y Dios le dice, y el hombre le dice: ellos están en Dotán. ¿Qué significa Dotán? Dotán significa lugar de pozos y cisternas con agua. Oye, agua, eso significa Dotán. Me imagino que si te lo dicen, tú te pones contento. Bueno, salgo del lugar de la fuerza que necesito a un lugar donde hay pozos y agua, que esto tiene que ver con prosperidad. Pero cuando Dios te llama, muchas veces todo lo que te dijo en el camino y en la trayectoria te va a parecer diferente a lo que Él te dijo. Te voy a prosperar, te voy a bendecir, voy a hacer grandes cosas con tu vida. Yo te entrego situaciones, te entrego proyectos, te entrego tierra. Y hay cosas que Dios quizás te va a decir en cuanto a lo que tiene que ver con un diseño preparado, estipulado, hecho, con todas las medidas pertinentes que tú necesitas y que tú te mereces. Y Dios lo va a hacer, pero en la trayectoria vas a ver lo contrario de lo que Dios te dijo. Te lo puedo demostrar bíblicamente. Pasemos al otro lado. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y en algún momento Pedro sintió miedo. ¿Acaso Jesús no lo había dicho? Pasemos, yo me incluyo en esa travesía? No es que vamos a ver si las condiciones meteorológicas nos lo permiten. Pasemos, vamos a ir, vamos a llegar. Yo me incluyo en esa travesía. Yo estoy con ustedes. Yo me monto en la barca. No importa lo que pase. Entonces, en medio de esa situación, Jesús se duerme y hay una tempestad de viento. Y casi muere, casi perece. Muchas veces vas a ver lo contrario a lo que Dios te dijo. Y ahora el hombre le dice que ellos están en Dotán. José podía haber cogido y haber regresado y haber dicho: papá, yo llegué hasta Siquem, pero el lugar era muy largo, yo no iba a continuar hasta Dotán. Pero Dios te va a llevar a tu destino. Tú vas camino a palacio, tú vas camino al destino, tú vas camino al sueño que Dios puso. Recuerda que había un reinado. Dios le estaba hablando por códigos. Dios te habla por códigos. Hay sueños que son sueños normales de la carne, pero hay sueños que son diseños divinos, donde Dios te revela su futuro y el destino que tiene para ti. Tú tienes que descifrar. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que está sucediendo? Señor, revélame. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué yo soñé esto? ¿Qué pasó? Y ahí estaba hablando de la luz que se inclinaba hacia Él, pero también estaba hablando de astros, y las estrellas se inclinaban hacia Él. Reinado, liderazgo. ¿Sí o no? Es así. Y entonces quizás José conocía el significado de Dotán: agua, pozos, prosperidad. Pero no sabía que cuando él llegara se iba a encontrar todo lo diferente a lo que él quizás en su mente él tenía diseñado. Cuando los hermanos lo vieron de lejos, escuche bien, cuando los hermanos lo vieron de lejos, quiero que vaya conmigo, no se pierdan un minuto. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 18, capítulo 37. Cuando ellos lo vieron de lejos,
antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Oye bien, estamos hablando de hermanos. Y dijeron el uno al otro, entre ellos conspiraron: he aquí, viene el soñador. Verso 19. He aquí, mira cómo lo identifican. He aquí, viene el soñador. Vamos a conspirar entre nosotros. Vamos a hacer un plan en lo que viene. Por eso que cuando yo veo el cambio en una persona, llevo muchos años trabajando con negocios, dentro del trabajo y del negocio, usted ve una persona que se ríe hoy, es empleada suya o clienta, y usted ve que hoy se ríe y mañana, y tiene una manera en la que se va desarrollando, pero en un momento determinado tú ves que esa persona no se quiere reír, no quiere hablar, está seria, allá. ¿Qué pasó? Hubo conspiraciones a tu espalda y no se puede comprometer delante de ti porque a la clienta que tiene ya le habló mal. Y la clienta en un momento determinado tiene una manera de pensar diferente de ti. Esa clienta a ti no te conoce ni sabe quién eres, pero como esta persona le habló mal, ya hay un cambio. Y ese cambio tiene que ver con una conspiración que hubo en algún momento. Y esto fue lo que pasó. Yo me imagino que José no es bobo. José tiene que haberle visto el rostro a sus hermanos. ¿Qué habrá pasado aquí? De lejos yo estoy mirando que esta gente ya no me mira diferente, ya no me mira igual, aunque yo sé que ellos me aborrecían, pero veo una intriga. Yo veo una intriga, veo algo raro, algo extraño que se está cocinando. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle. Wow. Y echémosle en la cisterna. Lo vamos a matar, lo vamos a enterrar. ¿Sabe qué pasó? Que hay algo que me llama la atención, y es que ellos dijeron: matémosles, echémosles en la cisterna y veremos qué será de sus sueños. Porque ellos saben que la única manera en la que los sueños en un hombre mueren es cuando muere el soñador. Y como ellos sabían que el soñador poseía o tenía algo dentro que lo estaba inquietando, dijeron: lo que más nos quita o nos rompe o nos roba la paz que nosotros tenemos es el sueño que tiene este hombre. Porque muchas veces no son las cosas que tú tienes lo que tranquiliza a las personas. Muchas veces no es lo que tú posees, muchas veces no es lo que tienes, muchas veces es tu personalidad, muchas veces es tu alegría, muchas veces es tu amor, muchas veces es la forma en la que tú te conduces en la vida, muchas veces es tu proyección, muchas veces es tu cultura, hay tantas cosas que tú tienes y que posees dentro de ti que a la gente le molesta. Y estamos en una sociedad inconforme que muchas veces no se adapta o no se conforma ver a una persona progresar. Eso se ve mucho en los países comunistas, donde la miseria, la frustración, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia se ponen de manifiesto. Y entonces esa misma cultura la traen a un país progresista, capitalista, poderoso. Imagínense usted si este país, los Estados Unidos de América, que fue fundado bajo los conocimientos bíblicos y fue fundado bajo la prosperidad y la bendición de este país, que se tragó el mundo en menos de 300 años, le dio bate a todo el mundo. Y porque Estados Unidos le dio bate a Europa, le dio bate a todo el mundo, porque todos esos países tienen historia. Estados Unidos, la historia es muy pequeña y muy reciente. Pero ahora, ¿qué pasa? Que todos nosotros, los latinos o los de diferentes naciones, venimos con nuestra cultura y queremos inundar esta nación con cultura que no le corresponde a este país. No, usted tiene que adaptar a mí, no yo a ti. Y eso es lo que sucede. Y lo que estaba sucediendo en esto es que ellos querían adaptar a José a su manera de ser. No es que a nosotros. Tú tienes que ser como uno de nosotros. José dijo: bueno, yo soy distinto, yo soy diferente, yo tengo una asignación, yo tengo un proyecto, yo tengo un propósito de parte de Dios, yo no puedo ser igual que tú. Tú no tienes un proyecto, tú no tienes una asignación, tú no tienes nada, a ti no te importa nada, pero a mí sí me importa. La vida cuenta, los minutos cuentan, los proyectos cuentan, el propósito de Dios también cuenta. Y cuando él se acerca, dicen: vamos a matarle y veremos qué será
propósito de Dios no puede morir. Si vienes en un barco huyendo a la tiranía comunista por un bote pequeño, una recámara de tractor, lo que sea, los tiburones no te van a comer. Y si te comen, te vomitan, porque hay un proyecto, hay un propósito. No importa si viniste por la frontera, no, aunque mataron mucha gente, pero cuando hay un plan de Dios para la vida de una persona, ese plan no muere, ese proyecto no muere. Por eso es que estamos vivos todavía, porque todavía hay un plan, hay un propósito, hay un proyecto, y no hay muerte. Y uno de los hermanos dijo, no, vamos a matarlo, chicos, espérate un momento, no lo mates, vamos a hacer otra cosa, porque ¿qué vamos a hacer con matarlo? Y después, lo vamos a matar, en primer lugar violamos un mandamiento, no matarás, vamos a matar en primer lugar, en segundo lugar es nuestro hermano, y en tercer lugar tenemos que mentirle a nuestro padre. Una bestia se lo comió, pim, pam, pam, y entonces vamos a estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y ellos optaron por mentirle al padre. ¿Y saben qué hicieron? Lo tomaron y lo echaron de la cisterna. Pero dotar significa ¿qué? Pozos con agua, corrientes de agua. Sin embargo, lo contrario, lo echan en la cisterna y cuando José cae, no hay ni una gota de agua en la cisterna. Contrario, seco. ¿Dónde Dios te tiene que llevar para formarte? ¿A dónde Dios te tiene que llevar para entrenarte? Todo lo contrario a lo que te dijo un día. Él te dijo que te va a bendecir, eso no va a cambiar su plan. El que tú estés pasando por esto ahora no va a cambiar su plan. El que estés pasando por el proyecto, por la necesidad, por la angustia, por la crisis, por la desolación, por el rechazo, por todas estas cosas que están pasando, eso no cambia el plan de Dios. El plan de Dios permanece para siempre. El plan permanece, el plan llega, el plan se ciñe, el plan es poderoso, el plan se permanece para siempre, hoy, mañana y siempre. Había un hermano que sentía compasión, de varios, siempre hay uno, que a pesar de que conspiren entre todos, va a haber alguien que por lo menos tiene los 5 sentidos bien puestos y dice, esto es un abuso lo que estamos haciendo. Pero estamos viviendo en tiempos donde la persona no va a sentir compasión por nadie. Escuchen bien. Jesús dijo, no me los apartes del mundo, todavía tiene que estar ahí. Mas líbralo del mal. Por eso usted no puede permitir que nadie le avasalle. No puede permitir que nadie se aproveche de usted. No puede permitir que nadie quiera usarte. No puedes permitir que nadie quiera minimizarte. No puedes permitir que nadie quiera reducirte a cenizas. Y ellos dijeron, no lo vamos a matar. Vamos a preparar otro plan. Y venían los amalecitas, un grupo de mercaderes que iban directo a Egipto. Ahora sí, ¿verdad? Ellos dijeron, lo que vamos a hacer es una cosa. No lo vamos a matar porque es nuestro hermano. Lo vamos a vender. Vendemos su cuerpo. Vendemos al soñador, pero el soñador sigue. ¿Y saben cuánto pidieron por el muchacho? 20 piezas de plata. 10 piezas menos que lo que pidió Judas por Jesús. Judas pidió 30 piezas de plata. La vida de José tiene una tipología. ¿Sí o no? 20 piezas de plata pidieron a los mercaderes. Oye, me dan 20 piezas que entrego al muchacho. Tiene 17 años, está fuerte, el muchachito te puede cargar, lo pueden llevar para Egipto, allá lo cogen como esclavo. Ahí empezó la vida de Israel, del pueblo de Israel. Había un designio y lo vendieron a los mercaderes por 20 piezas de plata. Todo salió, todo sucedió. Y cuando regresa Rubén para buscar a su hermano, quizás para darle agua, para darle de comer, en la cisterna, se dio cuenta que ya José no estaba. Como hay gente que piensa que todavía tú te encuentras en la misma situación, como hay gente que va a regresar para ver, hay gente que regresa, todavía está en la cama tirado, y vuelven otra vez y dicen, todavía está en la miseria. Así pasa. A una familia se burlan y se ríen de cuando te va mal. Y Rubén regresó para ver si José todavía se encontraba en las tinieblas, si se encontraba en la cisterna sin agua, sin alimentación, sin apoyo.
Imagínense José cómo se encontraba en una cisterna oscura, sin agua, no tenía que hacer. Decía, ¿qué hago yo aquí ahora? ¿Qué yo hago en este lugar? Si yo estaba bien con mi papá me quería, mi papá estaba. Sí, pero tu papá también, Dios le quita al hijo que más quería porque esa era su proyección. Y Jacob dijo, este es mi hijo, el más pequeño, esta es mi provisión. Y Dios dijo, cuando todavía tú estás confiando en el hombre, yo te alejo tu provisión. ¿Y cómo se encontraba José en medio de la cisterna? Soledad, rechazo, humillación, abandono, sufrimiento, oscuridad, tristeza, angustia. Ahí se encontraba en la cisterna, no sabemos qué tiempo. Pero cuando Rubén vino a ver si todavía estaba ahí, ya había cargado sus maletines y sus maletas y se había ido rumbo al palacio. Entonces, aunque te hagan trampa, escucha bien, no van a progresar. Tú no te defiendas, deja que Dios se defienda. Deja que Dios te defienda. Deja que Dios lo haga. Déjalo que Él lo haga. Él lo hace bien. A veces nosotros somos chapuceros. A veces nosotros hacemos cosas que no están bien. A veces nosotros hacemos cosas incorrectas. Pero Dios todo lo hace perfecto. Dios todo lo hace bueno. Si te llevan, deja que te lleven. Si te vengan, deja que te vengan. Simplemente conviértete en la persona genuina que Dios ha diseñado para el propósito eterno. Se van a levantar cosas en contra tuya en la familia, en el hogar, en el centro de trabajo. Se van a levantar cosas. Pero Dios, como conoce lo que hablaron, lo que caminaron, los pensamientos que hay en el corazón negativo, como Dios lo sabe, Dios sabrá cómo darte la salida. Ahora Dios te lleva con una nueva familia. Te venden, te ultrajan, te hacen sufrir. José, con 17 años, en medio de un grupo de amalecitas, mercaderes, vendidos, no sabe para dónde va, sufrido, sentimental, sentimientos encontrados, emociones, echándole menos a su padre. Tristemente estaba pasando por un proceso difícil, hasta que llega a Egipto y se lo venden a un hombre llamado Potifar, millonario, con mucho dinero. Ahora llega, pero la vieja de Potifar se enamora de José, 17 años. La esposa de Potifar, la vieja, se enamora de José y le dice, qué bonito tú estás aquí, corazón. Qué chulito tú estás. Y en aquel momento que Potifar ha sido muy bueno conmigo. Me ha apoyado, me ha ayudado. Y ahí empieza el proceso. La mujer casi lo viola. José sale corriendo. Y por medio de esta insinuación y este proceso que estuvo pasando José, lo llevan a la cárcel. Imagínense. ¿Qué trayectoria? José en la cárcel, 1 año, 2 años. Impresionante proceso. Hasta que en un momento determinado Faraón tiene un sueño, ya casi para culminar esta historia. Faraón tiene un sueño, y en medio de ese sueño nadie podía revelarle el código, porque era Dios organizando el destino de José. Dios va a tocar a quien tenga que tocar. Dios va a tocar y va a bendecir a quien tenga que ser. Y Dios le puso un sueño allá. No se lo puso a José ahora el sueño se lo pone el faraón, al jefe, al dueño, al gerente, al grande. Porque Dios va a mover naciones a tu alrededor. Y va a mover gente a tu alrededor, va a mover presidentes. Y va a mover personas a tu alrededor para conectarte en cosas grandes. Vas a tener lugares y te van a preparar mesas que tú no te imaginas. Y vas a estar sentado delante de personas que no te imaginas, que nunca has sabido cómo va a suceder. Pero Dios lo hace. Dios le entrega un sueño al jefe, a Faraón. Y Faraón no sabe distinguir ese sueño. Y llama a sus adivinos, y llama a sus agoreros, y llama a sus interpretadores de sueños. Nadie sabe. Claro, porque los códigos de Dios, los códigos del reino, simplemente lo pueden decodificar los hombres que también creen en lo sobrenatural. No hay manera que una persona natural pueda entender los códigos divinos del reino. Sin embargo, no pudieron. Hay una batalla. Estos adivinos no pudieron descifrar los códigos. Oye, ahí no los podemos meter. Pero ¿cómo es posible si ustedes no podemos meterlo? Nosotros interpretamos sueños, pero este sueño tiene algo diferente.
Este sueño es un propósito eterno. Este sueño tiene un diseño divino del cielo. Este sueño es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Nosotros estamos acostumbrados a ver sueñitos, pero no, este sueño es otra cosa. Y este sueño habla de la prosperidad en un tiempo de Egipto y también de la escasez acerca de lo que iba a suceder. Y en un momento determinado todo se descifra dentro de la prisión, porque José halló gracias en la prisión. José llegó a ser impresionante. José llegó a ser el jefe de aquel lugar. Y en este momento hay una reestructuración de dos personas que trabajaron para el rey, el copero y el panadero. José le da el sueño porque ellos tienen un sueño, así sucesivamente, para no meternos en tanta profundidad. Pero lo cierto es que hay una reestructuración de alguien que está con el faraón, y cuando esa persona va a salir, José le dice: mira, yo no tengo ningún problema, yo no he hecho nada, yo soy inocente, yo nunca he hecho nada, yo estoy aquí, yo no sé cómo, soy un extranjero que me vendieron, fui vendido por mis hermanos y hoy estoy acá y no sé por qué estoy aquí. Lo único que te pido es que cuando te restauren otra vez al lado del faraón, yo necesito que tú te acuerdes de mí. Y ese es el gran problema del hombre, que siempre estamos apelando a ver si alguien nos ayuda, a ver si alguien nos ayuda, a ver si alguien nos extiende la mano. Y a veces estamos enfocados en que la provisión es esta, y por aquí es por donde viene, y por aquí es por donde va, y por aquí es la cosa. Tú no sabes por dónde Dios te va a entrar. Tú no sabes por dónde Dios te va a entrar. Tú no sabes por dónde Dios se va a manifestar. Tú no sabes a quién Dios va a usar. No pongas una lista como si fueras un facturador. Nos convertimos en facturadores y queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas y de qué forma tienes que hacerlo y a quién tienes que tocar. Y Dios diciendo: déjame trabajar, porque tú eres chapucero y tú solo no has logrado nada. Déjame hacer las cosas a mi manera, a mi gusto, porque yo lo hago todo bueno, yo lo hago todo excelente. Déjame profundizar en mi tiempo, en mi propósito, en mi proyecto. Y si te guías por lo que yo quiero hacer, las cosas van a salir excelentes. Y así sucedió. Pero ¿saben qué pasó? Que José, simplemente por el hecho de confiar en el hombre, 2 años más preso. 2 años más. Te retrasaste. Hasta el momento en el que entonces el hombre se acuerda, a los 2 años, dice: yo creo, yo me acuerdo que en la prisión había un muchacho joven que interpretaba sueños y así sucesivamente. ¡Tráemelo! Ya lo veo, ya estoy entrando al castillo. Ya estoy en la corte. Entonces hay gente que no se acuerda, pero hay momentos en que la promesa, cuando se activa para que comience, Dios va a levantar personas que son los que van a activar esas promesas, porque somos los pies de Dios en la tierra, las manos de Dios en la tierra y los ojos de Dios en la tierra. Dios va a poner conexiones porque Dios usa a los hombres, y eso fue lo que pasó. Él se acordó en un momento, después de 2 años, que José le dijo: acuérdate, se acordó y dijo: en la prisión yo dejé a un muchacho que ese interpreta los sueños, y yo estoy completamente seguro que te va a decir los códigos, porque ese sí tiene lo que Dios tiene que tener, ese sí tiene lo que tiene que tener en su interior, es a Dios en su vida. Y ahí, sucesivamente, que esto será otra predicación en otro momento, pero lo cierto es que en algún momento José le habló acerca de la revelación que Dios le había entregado. Esto provocó que pusieran a José como una figura. Y uno de los detalles, para terminar, es que allá los hermanos le quitaron la túnica de diferentes colores, ¿sí o no? Acá el faraón lo viste con un vestido fino, costoso, y le pone un collar en el cuello y le dice: a partir de ahora tú eres el administrador de esta nación. Allá te lo quitaron todo, acá te lo entregan todo. Entonces va a llegar un momento en el que Dios te lo va a entregar todo. Ya lo hizo, ya lo diseñó, ya lo preparó, ya lo hizo, ya lo determinó, pero todo está en el tiempo. Ahora estás pasando por tu proceso. Llegará el momento en el que Dios te va a poner su collar y te va a poner su vestido. Quiero que te pongas en pie en esta preciosa. Y sabemos
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.